Denise Dresser, ¿cómo te toma a ti la noticia esta mañana de la renuncia de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI? Creo que es importante recordar que esta renuncia se da en un momento muy álgido, muy controvertido para la Iglesia Católica por el tema que ha cobrado fuerza nuevamente en las últimas 2 semanas de la pederastia clerical. Apenas hace 10 días el Arzobispado de Los Ángeles, con una de las congregaciones más grandes del mundo, se vio obligado por la orden de un juez a hacer públicos documentos que el propio arzobispado había tratado de mantener en secreto durante décadas. ¿Y qué revelan esos documentos? Pues un modus operandi ya por todos conocido, y que involucra al muy querido Roger Mahony, el arzobispo que los latinos han apoyado durante mucho tiempo por su el propio apoyo que él les daba a los latinos y a los derechos de los inmigrantes. Pues resulta ser que el arzobispo Roger Mahony había ayudado a tapar y a ocultar múltiples casos de abuso, casos en los que ante la denuncia de las víctimas o de los padres de las víctimas, Mahony enviaba al párroco en cuestión a otro estado. Lo mandaba de California a Nuevo México, además instruyéndole que no regresara a California porque podría enfrentar demandas criminales. Y esto ocurre una y otra vez, el ocultamiento, la complicidad, y el arzobispo actual, el que ha tomado el puesto de Mahony, sorprendentemente hace un deslinde público de él la semana pasada y le quita sus responsabilidades públicas. Entonces hay que reforzar el sentido de crisis de la Iglesia Católica, crisis que Benedicto intentó encarar de alguna manera, pero no totalmente. Por ejemplo, reconociendo el daño que hizo Marcial Maciel, retirándolo de la vida pública, pero jamás empujando a que hubiera una sanción. Simplemente murió retirado de sus actividades, lo cual me parece que deja una mancha profunda sobre el comportamiento de la Iglesia. Habrá muchos que digan, bueno, por lo menos Benedicto lo enfrentó, pero no cabalmente y no con la profundidad que el caso de Marcial Maciel se merecía. Entonces la crisis persiste y tomará mucho tiempo para que la Iglesia recobre la autoridad moral que ha perdido ante la oleada no solo estadounidense, sino global de denuncias. Entonces creo que la renuncia de Benedicto deja aún muchas preguntas pendientes que la jerarquía de la Iglesia Católica tendrá que responder, en lugar de cerrar filas, evadir y postergar como ha intentado hacerlo, con una arrogancia subrayada por quienes han analizado la conducta del Vaticano ante la crisis. Acaba de salir un nuevo libro de Gary Wills, que es de hecho un escritor católico, que se llama Why I Don't Like Priests, ¿por qué no me gustan los párrocos?, en el cual hace una disección crítica de una iglesia a la que él llama autista, alejada de las necesidades y del dolor de sus víctimas, más preocupada por proteger a los suyos e insisto, cerrar filas en torno a los pederastas que en sancionarlos. Bueno, entramos en esta parte de la conversación. Sergio Aguayo, ¿cómo te toman la noticia de la renuncia de Benedicto XVI ahora que estás en Boston? Mira, con algo de sorpresa, pero sin embargo, pues ya era un rumor a todas luces. No solo por la enfermedad que argumenta en su texto el Papa, sino porque tenemos que ubicarlo. Voy a citar a 2 corresponsales que comentaron inmediatamente la noticia. Uno es Pablo Ordaz, del País, que está en Roma. Él estuvo en México antes, Pablo. Y luego un analista de la República, un gran diario italiano, Horacio de la Roca, que acaba de escribir hace unos minutos un texto que luego citaré. En ambos casos hay coincidencia que se trata de un papa que no solo está enfermo, sino que también está muy solo. Y vive la soledad del poder porque se quedó flotando entre el golpeteo de los conservadores y los aperturistas o progresistas al interior del Vaticano, una entidad muy caracterizada por la opacidad. Y en ese sentido, esta
Esta situación de ambigüedad se acentuó cuando su mayordomo, Paolo Gabriele Pauletto, pues se descubrió que había difundido de manera ilegal miles de documentos del Vaticano que demostraban al entorno del Papa y al Estado Vaticano como un nido de víboras que atacaban ferozmente por el poder vamos. Muy poco de espiritualidad y mucho de ambición en el entorno del Papa. Lo que se conoce como el Vatilix, para igualarlo con las Wikileaks. En ese sentido, creo que la divulgación de estos documentos fue un golpe brutal a la autoridad moral del Papa dentro del Vaticano, porque se acentuó al interior del Vaticano y en el mundo entero. Todos nos dimos cuenta de la debilidad de este hombre en esa estructura de poder que no controlaba. Lorenzo Meyer, ¿qué decir de un anuncio como este? Bueno, para empezar, debo de aceptar que yo no soy experto en este mundo del Vaticano, pero creo que sí es justo que una persona que tiene ya la edad del Papa saliente pueda sentir que el puesto ya le es muy pesado. Aquí hay varios puntos a considerar. Quizá en el pasado los papas no renunciaban porque no llegaban a esa edad, porque el ser humano no estaba en promedio para ir más lejos de los 60, 70 años, incluso los que comían y vivían bien como los papas. Es en los últimos 100 años que ha aumentado enormemente la esperanza de vida. Aquí la Iglesia debió de haber, o deberá en el futuro, tener en cuenta la edad del personaje que elige como papa, porque ya el haber puesto a Ratzinger a los 80 años en ese... Tenía 80 años, ¿no? Más 85. o menos. 85. No, pues es que ya... Tiene. No, pero ¿cuándo empezó? Perdón. Cuando empezó, pues súmale. Más bien réstale. La aritmética no casi se nos dio, pero bueno, casi llegaba. Era un hombre anciano, exactamente. Casi llegaba a los 80. Entonces, me confundí, sí. Tiene que poner ahí un elemento de realismo. Ahora bien, esto de los papas, bueno, pues es una institución muy antigua. El poder que llegaron a tener los papas en Europa fue realmente enorme. La lucha entre la cruz y la espada, entre el poder de los gobernantes laicos y el del papa fue enorme. Ahora ya no la tiene.